Colombia y hoy en este taller vamos a hablar y a conversar sobre la gestión integral del riesgo y cuál es la relevancia de la adaptación basada en ecosistemas para gestionar los riesgos integralmente. Entonces, ¿qué es un riesgo? Un riesgo es toda situación o probabilidad a la que se ve expuesta algo de valor. Algo de valor es una infraestructura, una persona, una ciudad, en donde hay una situación de incertidumbre de cuál puede ser esa afectación. Retomando este gráfico del Foro Económico Mundial, que nos habla de los riesgos interconectados y la interrelación de los riesgos sistémicos, vemos como la falta de adaptación a cambio climático está relacionada con esa pérdida de capital natural y cómo esto se me conecta también con riesgos como la escasez de agua. Específicamente, entonces, ¿cuál sería esa pérdida de capital natural? Si vamos a tener escasez de agua. Por ejemplo, aquí en Cartagena depende de la ciénaga de Juan Gómez, de ahí viene todo el suministro de agua de Cartagena. Si esta ciénaga se ve afectada por las diferentes amenazas que hay en el contexto, pues vamos a tener unos riesgos de escasez de agua que pueden afectar la operación de muchas de las empresas y de la misma ciudad. Y abriendo un poco el espectro, vemos cómo también estos riesgos se pueden encadenar y detonar otros riesgos geopolíticos, sociales y tecnológicos. Aquí traigo un ejemplo de la tormenta Sandy, una tormenta que a los 30 minutos de tocar la costa había dejado a Nueva York sin agua, sin electricidad y sin internet. Una de las ciudades más preparadas del mundo, con más tecnología, en 30 minutos quedó totalmente colapsada. Entonces, ¿qué es estar expuesto a un riesgo? Entonces, la exposición me habla de todos estos contextos o entornos donde puedo sufrir o se me puede materializar ese riesgo. El grado de exposición me habla de qué tan expuesto estoy yo a que me suceda o que se me manifieste ese riesgo. Aquí vemos un río cerca a Houston, ¿cierto? Antes del huracán Harvey, una de las tormentas que es coyuntural. Vemos el impacto que tuvo esta tormenta, que no fue tanto detonada por la destrucción del huracán, sino por lo que causó en fenómenos atmosféricos, las lluvias que detonó. En 3 días cayeron 25 billones de galones de lluvia, lo que equivale a 2.500.000 carrotanques de 10.000 galones cada uno. Esto es algo inimaginado, ¿cierto?, en impactos a una ciudad. Houston no estaba preparado para unas lluvias. Eso fue lo que pasó ahorita, la semana pasada. 30.000 personas en albergues y daños materiales que ascienden de los 30.000 millones a 100.000 millones de dólares. Para tener una idea más o menos, la refinería de Cartagena valió 8.000 millones de dólares. Entonces 10 veces lo que valió la refinería de Cartagena son los daños materiales. Este es el centro de Houston, una de las ciudades más grandes de Estados Unidos, que más recursos tiene por todas las regalías del petróleo y todo eso, con todos los planes de seguridad, totalmente inundado. Igualmente, los impactos que esta tormenta detonó en la región y en el mundo entero, porque en un solo día se incrementó un 7% en la bolsa de Nueva York el precio del petróleo, pues obviamente por las afectaciones que tuvo la tormenta y riesgos operacionales que detonó en las refinerías que hay cerca de Houston. Y aquí vemos unos mapas que sacó hace más o menos 1 año y medio National Geographic en un artículo que llamaba ¿Cómo será el mundo cuando el hielo se derrita? Entonces es un panorama futurista, incierto, pero que marca también como esa incertidumbre a la que van a estar expuestas todas las ciudades costeras en el mundo. Vemos todo el sur de la Florida colapsado, inundado, ciudades como Nueva York, Boston, Montreal, para tener una idea también de que son ciudades que se han construido, que se han logrado desarrollar, pero que van a tener que enfrentar unos riesgos por ascenso del nivel del mar significativos. Asimismo, vamos a la otra cara del mundo. En estos momentos, Asia, todo el sur de Asia enfrenta una de las temporadas de monzones más agresivas de la historia, ¿cierto? En solo India hay más de 20 millones de personas damnificadas, ¿cierto? Todo el transporte público colapsó. Aquí vemos las migraciones que se están dando y pues un continente que va a ser de los más afectados en los próximos 100 años. Más de 600 millones de chinos
se verán afectados por inundación por ascenso del nivel del mar. Vemos arriba Beijing y casi un 40-60% de China inundado, lo mismo que ciudades importantes pues en la coyuntura y en el avance en sostenibilidad como Singapur, Yakarta, entre otras. Igualmente Europa, veamos países enteros como Holanda, que tendrán que pensar y tendrán que relocalizarse porque van a quedar totalmente sumergidos. Y ciudades emblemáticas como Venecia, Roma, Londres, Estocolmo, y tendrán que replantear también sus estrategias para enfrentar estas amenazas. Países insulares como Australia, donde todas sus ciudades importantes son costeras, un país que también está expuesto a desertificación por incremento de la temperatura, van a ser países donde va a ser muy difícil habitar y va a ser muy difícil también producir alimentos. Y terminando en Sudamérica, vemos cómo también va a impactar fuertemente ciudades costeras como Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, y cómo toda la dinámica fluvial, ¿cierto? Toda la dinámica de los ríos va a ser alterada significativamente. Vemos arriba ahí a Colombia, ¿cierto? Toda la cuenca del Magdalena, Cauca, tendrá a subir la cota salina y a inundarse. Partiendo como de esas proyecciones hacia futuro, cobra relevancia el principio de precaución. Sí, si ya sabemos que en 100 años, 200 años o cuando sea, vamos a inundarnos de esa manera por ascenso del nivel del mar, entonces cómo plantear el desarrollo y planear las ciudades y las empresas. Entonces, el principio de precaución tiene 3 criterios básicos que se deben aplicar para estas situaciones de incertidumbre donde no sabemos si nos vamos a inundar como en Houston, 1 metro, 20 metros, 30 metros. Entonces, las escalas a las que nos estamos enfrentando precisamente llaman a este principio de precaución. Entonces, cuando hay indicios de que se puede generar un riesgo, yo ya con el solo indicio puedo generar estrategias y prevenir esos riesgos. Cuando hay una incertidumbre, cuando no existe la información, cuando no hay las escalas homologadas en una ciudad, por ejemplo, como Cartagena, con una cota de inundación, en fin, puedo aplicar el principio de precaución, ¿cierto? Y yo ya sé que se va a inundar 1 metro, y yo estoy a los 2 metros, pues ya sé que me va a ver afectado en unos años, aplico principio de precaución. Cuando somos conscientes de la exposición al riesgo, cuando yo sé que me voy a inundar, ¿cómo debo actuar? ¿Cierto? Si yo ya sé eso, ¿cómo debo actuar? Igualmente hay que tener cautela con aplicar este principio porque toda decisión puede traer unos impactos colaterales a corto o a largo plazo. Entonces, si existe la opción, se deben generar las medidas menos restrictivas pues, para los sectores que más se van a ver afectados, si existe la opción, ¿cierto? A veces, como en los panoramas que vimos ahorita en las ciudades costeras, no existe la opción. Y aquí vemos vamos a ver diversas herramientas que ha sacado NASA, NOAA, Google Earth, y cada vez vemos más como aplicaciones que muestran esas proyecciones de qué va a pasar con ese ascenso del nivel del mar. Entonces vemos el mapa de Google Earth y vemos, esta por ejemplo es una que uno le va agregando metros de inundación. Vemos por ejemplo el mapa de Cartagena en un panorama futuro e incierto hasta dónde se puede inundar si todos los polos se derriten. Con un incremento del 2% en la temperatura, que es lo que pronostica la tercera comunicación del IDEAM, a 2100, vemos el impacto significativo que va a tener Cartagena en sus costas y en su infraestructura del agua. La comunicación de cambio climático del IDEAM reconoce esos mapas, inclusive este ya no tiene tanto detalle, pero ya aplica ese principio de precaución. Vemos cuál es la inundación por origen de ascenso del nivel del mar, la que vemos más clarita, y esta un poco más verdecita por lluvias fuertes. La comunicación también reconoce los esfuerzos que viene haciendo la ciudad por adaptarse y por generar políticas para enfrentar estas amenazas. Y bueno, ¿y qué es una amenaza? Pues una amenaza es todo suceso que pueda generar una afectación negativa a una ciudad, a una persona, a una infraestructura, etc. Por ejemplo, ¿y cómo consideramos las amenazas? Pues que Cartagena no es una ciudad que comúnmente se preparaba para huracanes,
pero vemos cómo el huracán Matthew en ese coletazo generó un impacto significativo, más de 20.000 personas damnificadas, 61 barrios afectados y costos que ascienden a los 10.000 millones de pesos. ¿Qué es la vulnerabilidad? ¿Y qué me hace vulnerable? Entonces la vulnerabilidad hay que entenderla desde la sensibilidad y la capacidad de adaptación. La sensibilidad como esa susceptibilidad a yo verme afectado por el contexto que habito, o la capacidad de adaptación, que es esa capacidad a la que yo puedo responder a una amenaza. ¿Cómo así? Pues la capacidad de adaptación está muy permeada por esas actividades socioeconómicas o condiciones socioeconómicas de las ciudades. De por sí casi todas las ciudades contemporáneas son vulnerables porque dependen de recursos externos, el agua viene de otro lado, los alimentos vienen de otro lado, entonces eso ya hace por origen vulnerable a las ciudades, pero existen unas ciudades que son más vulnerables a cierto tipo de amenazas. Por ejemplo, Cartagena, aquí retomamos entonces los mapas de inundación de Cartagena. Cartagena tiene unas vulnerabilidades a los ascensos del nivel del mar y a las lluvias extremas. ¿Qué es una gestión integral del riesgo? Entonces, una gestión integral de riesgo reconoce esa complejidad de los riesgos. No se enfoca en un solo riesgo, sino que entiende que los riesgos se pueden interconectar y se pueden encadenar generando impactos mayores. Aplica el principio de precaución, siempre cuidándose de tener a partir de los indicios de riesgo para actuar y prevenir los impactos. Contempla escalas que permitan reducir incertidumbre, entonces tiene unas visiones a largo plazo, donde evalúa también, por ejemplo, ahorita veíamos el caso de Houston. Houston nunca se imaginó que le iba a tocar la tormenta que en 1 millón de años no había sucedido. Promueve obviamente el entendimiento y el trabajo y la gestión colaborativa de estas adversidades, privilegiando acciones de la prevención de desastres. ¿Por qué privilegiar acciones en prevención de desastres? Porque es adelantarse a esos riesgos, entendiendo cuáles pueden ser sus impactos, y hay una relación que me dice que todo peso que yo invierta en prevención son más o menos 5 a 7 pesos que yo me ahorro en atención de desastres. Atender los desastres es muy costoso y muchas veces no estamos ni siquiera preparados para atenderlos. Entonces, en síntesis, una gestión integral de riesgos me permite entender un contexto climático que es de origen natural y antrópico y unos fenómenos socioeconómicos o procesos socioeconómicos que determinan esa capacidad de yo responder a esos riesgos y qué grado de exposición tengo yo frente a esas amenazas. Esta es como esta gráfica la produce el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, el resumen de todo lo que se ha construido y se ha avanzado en la atención de desastres y prevención de desastres de origen climático. Entonces, ¿cuál es la capacidad de Cartagena para gestionar los riesgos? Y planteando ya un panorama incierto, ¿cierto? Hoy en día uno prende CNN y lo primero que sale en la pantalla viene Irma, ¿cierto? Tormenta tropical, va a categoría 5, va para el sur de la Florida, ya se viene formando José, que es otra tormenta que viene detrás de esa. NASA pronostica otras 11 tormentas tropicales en esta temporada, que se pueden convertir más o menos 3 o 4 en huracanes. Ya sabemos lo que es un coletazo y un huracán a Cartagena en 2 días que medio tocó. Un coletazo nomás y ya. Y no sabemos cuándo estas tormentas puedan bajar, porque eso fue lo que pasó ahora en Houston. Houston no esperaba el huracán. Cuando el huracán toca el Golfo de México, que es un agua que se viene calentando por efectos del cambio climático, eso se cataliza y se acelera y se vuelve mucho más destructivo, y no tanto por ser huracán, sino por los efectos atmosféricos que detonó y que generaron estas lluvias. Entonces, ¿cómo se puede gestionar un panorama tan incierto para Cartagena? En 2015 surge algo que se llama el marco de Sendai,
para la reducción del riesgo de desastres. En este marco se busca alinear precisamente todos los esfuerzos que vienen haciendo los gobiernos, las empresas y las sociedades para enfrentar estos panoramas inciertos. Vamos a pasar como por este filtro de prioridades, cómo Cartagena está enfrentando y gestionando estos riesgos. Entonces, la prioridad una es comprender ese riesgo de desastres. Bueno, entonces Cartagena reconoce ese grado de exposición, Cartagena sabe que se va a inundar, reconoce esas condiciones de vulnerabilidad también, por ejemplo, ahorita lo hablábamos en términos de abastecimiento hídrico. Cartagena sabe que depende de una sola ciénaga, todo su recurso hídrico, el agua viene de la ciénaga de Juan Gómez y no hay otra ciénaga de donde se esté captando el recurso. Y las posibilidades de amenaza, ya sabemos que un coletazo de un huracán genera unos costos significativos para la ciudad. La prioridad es fortalecer esa gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dichos riesgos. Entonces, fortalece la articulación de diferentes actores de la sociedad. El Plan 4C reconoce desde sus 3 ejes a los ciudadanos, al sector empresarial y a la naturaleza como ese otro sector que también juega un papel indispensable en gestionar esas amenazas. Otra prioridad, la tercera, invertir en reducción de riesgo de desastres para la resiliencia. Bueno, Cartagena ya viene también identificando unos proyectos de ciudad, el plan de drenajes pluviales, fondos de agua, protección costera, ya se empiezan a identificar hacia dónde tiene que ir la ciudad, cómo entonces las empresas también pueden identificar hay oportunidades de crecimiento. Y por último, pues el proceso de aprendizaje y mejora continua, cómo Cartagena puede evaluar sus hechos, y se viene haciendo. Ya sabemos que un huracán, un coletazo de huracán nos cuesta tanto, afecta a tantas familias. Bueno, ¿qué vamos a hacer para el próximo huracán que pueda afectar a Cartagena? Y adaptarse y actualizarse constantemente en un mundo de incertidumbre, ¿cierto? ¿Cómo nos actualizamos? ¿Cómo colaboramos con otras ciudades? ¿Cómo aprendemos de la condición de Houston? Y en estos días veía un titular que decía, todo Estados Unidos tiene que replantear su política de inundación de aguas lluvias. Bueno, ¿cómo la van a replantear y qué puede servir para Cartagena y qué podemos adoptar acá también? Y bueno, ¿y cuál es la importancia entonces de la adaptación basada en ecosistemas en esa gestión integral del riesgo? ¿Por qué es importante incluir los ecosistemas? A ver, vamos a ver un ejemplo bajo el contexto de Cartagena, retomando lo de la ciénaga de Juan Gómez. Entonces vamos a suponer que somos un hotel en el centro de Cartagena y priorizamos y nos dimos cuenta que tenemos una dependencia fuerte a ese consumo de agua potable. ¿De dónde viene esa agua que me sale por la llave en el hotel? Ah, bueno, esa agua viene de la ciénaga Juan Gómez. Mínimamente yo tengo que entender cómo está ese inventario de capital natural. Sí, cuánta agua queda, eso va a ser para toda la vida, teniendo en cuenta pues que es una ciénaga que tiene una demanda, ¿cierto? Cartagena cada día crece más en población, o sea que hay una demanda constante del recurso. Es una ciénaga que tiene riesgos de sedimentación por toda la cuenca Magdalena-Dique. Cuando eso se inunda, ahí vemos las tasas de erosión, inclusive aquí en la bahía de Cartagena, son impresionantes. Eso puede afectar significativamente la capacidad de almacenamiento de la ciénaga y también el ascenso del nivel del mar, ¿cierto? Ya hay estudios que dicen que la cota salina empieza a llegar allá más lejos de la misma ciénaga, y a futuro vimos el panorama, no es un panorama pues, muy cierto decir que vamos a garantizar el recurso de agua de Cartagena con una sola ciénaga donde tomamos agua. Entonces, bueno, ya teniendo ese panorama, entonces, bueno, yo me preocupo porque entonces si eso colapsa, pues yo me quedo yo no ni hago que operar. Entonces, ¿quiénes están participando en la gestión de ese riesgo? Ah, bueno, que hay un fondo de agua, que aquellos están haciendo unas acciones de reforestación, entender quiénes están participando, quiénes están invirtiendo ahí, y bueno, yo como hotel en el centro de la ciudad, ¿cómo puedo invertir? Sí, yo aquí, eso tan lejos, pero bueno, yo hago eventos. ¿Yo cómo puedo relacionar los eventos que hago en mi centro de convenciones o donde los haga? Los voy a relacionar con la siembra de árboles. Y voy a buscar que por cada evento yo pueda sembrar unos árboles y los vamos a llevar y vamos a reforestar para proteger y conservar
la ciénaga, me voy a sumar a los esfuerzos de conservación de la ciénaga. Y bueno, entonces listo, hicimos todas esas inversiones, nos articulamos con otros grupos, pero sigo siendo vulnerable porque pues, la ciénaga está en riesgo. Entonces, también cómo empiezo yo a buscar alternativas de dónde más puedo conseguir ese recurso. Y ahí es donde viene también la innovación y el trabajo y buscar dónde hay riesgos de inundación y convertirlos en oportunidades. Y yo ya sé que toda esa cuenca del dique se inunda, ¿cierto? Pues eso está lleno de ciénagas. Bueno, ¿cuál de esas ciénagas o cuál es la población ahí cercana que más se inunda y tantos afectados? Bueno, si es un riesgo para la población inundarse, puede ser una oportunidad de pronto para cosechar agua. Y donde se están generando las inundaciones, pues ¿por qué no entonces pensamos todos como ciudad? Pues vamos entonces a habilitar entonces unas ciénagas que ya de pronto estén colmatadas, que las ciénagas se van llenando de sedimento, toda la tierra, todos los procesos de erosión que trae el lago, las ciénagas pierden capacidad de almacenamiento, pues vamos entonces a dragar, a habilitar, con infraestructura natural y a recuperar pues como todas esas riberas de todas las ciénagas. Vamos a habilitar las ciénagas y vamos a generar alternativas de abastecimiento. No nos vamos a quedar vulnerables a esa fuente de suministro del recurso. ¿Cómo puedo yo también detonar esos procesos desde mi empresa? Muy bueno sería que las empresas que dependen del agua y que saben que hay un valor significativo para sus operaciones empiecen a valorar ese tipo de que a futuro pueden ser negocios. Negocio para la empresa porque garantiza su suministro y negocio de pronto para los habitantes de una zona cercana a la ciénaga o otra zona donde podamos cosechar agua, como hablábamos ahorita, y que el incentivo para esos habitantes de allá sea, bueno, vea, usted en vez de tener una vaca ahí que no le producen o hacer una agricultura poco productiva, usted se va a dedicar a cuidar estos arbolitos, va a tener estos viveros, vamos a reforestar y vamos a proteger las estructuras naturales que nos están garantizando ese suministro. Eso sí puede ser un negocio a futuro y es una solución social también. Entonces, miren que muchas veces solucionar un riesgo y gestionar un riesgo puede generar oportunidades y solucionarle los riesgos a otras empresas y a otras entidades y actores. Este documento es un documento importante que, si son curiosos, lo aborden. Sirvió de inspiración para construir estos talleres y tiene otros ejemplos ellos los llaman esos casos de negocios de la infraestructura natural, donde la infraestructura natural cobra un valor y me protege y me garantiza, me reduce, me ayuda a gestionar esos riesgos. Es del World Business Council. Ellos vienen trabajando fuertemente precisamente en llevar ese entendimiento, esa apropiación de la naturaleza como otra infraestructura más que nos genera y nos agrega valor y beneficios. Y la pregunta que yo creo que también es como la conclusión de este módulo es por qué las empresas deben participar en la gestión del riesgo, que lo hemos estado discutiendo. Y algo muy importante, porque la empresa es la entidad que tiene la capacidad de producir los recursos para las escalas necesarias para gestionar estos riesgos. Finalmente la empresa produce capital y puede escalar ese capital. ¿Cómo coger estas soluciones y esta gestión de estos riesgos como unas oportunidades, como decía ahorita, nuevos modelos de negocio y que yo pueda, listo, esto funciona? Lo del pago por servicios ambientales que hablábamos de la ciénaga o del otro sitio donde vayamos a conservar la infraestructura que nos garantiza el agua. Listo, ¿cómo eso funciona? ¿Cómo lo podemos escalar? Y la empresa sí tiene esa capacidad de impacto. Y aquí vemos también esto también se lo vamos a pasar, aquí habla de otros tipos de riesgos y otras oportunidades asociadas pues como ese capital natural. Entonces vemos y veíamos ahorita que una población, por ejemplo, que está en riesgo de inundación, que todos los años inunda, todos los años llueve en épocas de lluvia, en octubre todos los años inunda, y entonces los damnificados y eso cuesta plata, listo, bueno, ellos se inundan. Entonces yo cómo puedo generar, ¿cierto?, una alternativa de cosecha de agua, entendiendo que hay una población que es vulnerable, que se inunda y que posiblemente hay un potencial de inundación que yo puedo convertir en una oportunidad para cosechar y para garantizar mi suministro.
Ahí vemos cómo también las soluciones a los riesgos interrelacionados y sistémicos, tenemos que pensar en soluciones sistémicas.